Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de Prensa Comunitaria. Esta noche, bueno, es 26 de abril del 2020. Esta vez vamos a conversar con Cristina Wilkes. Muy buenas noches, Cristina. Bienvenida a Prensa Comunitaria. Hola, muy buenas noches, Nelton, y muy buenas noches a todos sus oyentes en todas partes de Guatemala. Es un gusto y gracias por brindarme este espacio. Bien, quiero comentarles que Cristina es abogada, es fundadora de un bufete, Wilkes Legal, desde el 2017. Tiene una trayectoria bastante interesante en el ámbito jurídico, y es que ha dedicado muchísimo tiempo de su profesión a trabajar con personas migrantes de distintos países del mundo, pero especialmente en los últimos años y a partir del trabajo que estás haciendo con Wilkes Legal, con migrantes centroamericanos y especialmente guatemaltecos. Previo a eso, pues desarrollaste toda una trayectoria en el tema migratorio también. Es una trayectoria bastante grande en este tema, y por eso mismo respondimos con mucha expectativa a poder realizar esta transmisión en vivo, porque para nosotros es importantísimo que los pueblos en Guatemala, la comunidad migrante en los Estados Unidos, incluso la comunidad migrante en México, tengan muchísima información de qué está ocurriendo con el tema migratorio y poder despejar muchísimas dudas que hay al respecto. Entonces, Cristina, para entrar ya en materia de la conversación, hay un tema importantísimo, y es, hace 3-4 días, entiendo, Donald Trump anunció, podríamos decir, un reajuste en las medidas migratorias en los Estados Unidos. ¿Podrías contarnos, a diferencia de las medidas que anunció en enero del 2020? Sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente, a partir del 24 de abril, por los siguientes 60 días, no se puede entrar a los Estados Unidos personas con nuevas visas de inmigrante. Estas son, en otras palabras, personas que están tramitando sus residencias permanentes. Personas que tenían sus visas en el pasaporte ya hasta el 23 de abril pueden ingresar. Y personas que ya son residentes y solamente estuvieron afuera por algún viaje o algo de ese estilo, por supuesto, pueden ingresar. Las personas que son afectadas son las personas que no tenían ya la visa de inmigrante puestas en sus pasaportes hasta el 23 de abril. Así que habían ido a la entrevista en el consulado, les dijeron que sí, que su visa está lista, que solo tiene que esperar unos 10 días para la entrega del pasaporte. Esas personas van a tener que esperar 60 días. Ahora, la orden ejecutiva dice que puede haber cambios, o sea, parece ser 60 días, pero puede ser modificada también. Entonces, personas que no son afectadas son personas que tienen visas no inmigrantes, visas de estudiante, visas de trabajar, por ejemplo, de minera, personas que quieren venir a trabajar con visas agrícolas, también personas que vienen en búsqueda de asilo. Ninguna de esas personas va a ser afectada por esta orden ejecutiva. También debo mencionar que con respecto a las visas de inmigrantes, sí hay siempre excepciones a cualquier regla. Entonces, sí, hay algunas personas que van a caer en excepciones a la regla también. Ok. Vinculado a este tema, ¿cuál es podrías hacernos como un balance de la situación del tema migratorio para las personas que están tratando de regularizar su situación en los Estados Unidos, a partir también del tema de la pandemia que está afectando también a los Estados Unidos como al resto de Centroamérica? Entonces, aquí adentro de los Estados Unidos,
Las cortes de inmigración están abiertas para casos de personas que están actualmente detenidas por inmigración. También el servicio de inmigración sí está abierto y sí está tramitando casos. Uno puede presentar su caso, puede iniciar un caso. El servicio que no está brindando ahora en el servicio de inmigración es cualquier servicio que hay que hacer de forma presencial. Entonces, no va a haber citas para tomar huellas y no va a haber entrevistas, por lo menos hasta el 5 de junio. Pero si alguien quiere, por ejemplo, mandar su solicitud de asilo, su solicitud para la residencia, necesita una extensión o un cambio de visa, todo eso se puede enviar. Y cuando pueden volver a usar huellas que ya tienen en su sistema y facilitar el proceso, lo van a hacer. Los consulados a nivel mundial están cerrados a partir del 20 de marzo para servicios rutinarios de visas. Siempre van a seguir tramitando visas cuando hay algún interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, eso más o menos son las novedades con la pandemia. Ok, Cristina, en esa misma línea, el tema de qué tipo de visas están funcionando, hay una interesante que es la H2A. ¿Podrías contarnos cómo van a estar funcionando este tipo de visados y cómo estarían de las personas que apliquen y viajen a los Estados Unidos por temas de trabajo agrícola? ¿Cómo estaría funcionando ese tema allá? Entonces, a partir del 18 de abril, el consulado en Guatemala está de nuevo tramitando las visas H2A. Esta es una prioridad para los Estados Unidos, tener a personas aquí en el país que puedan asegurar que hay comida suficiente en los supermercados, etc. Entonces, sí. Hay unas modificaciones ahora debido a la pandemia. No va a haber, en la gran mayoría de los casos no va a haber entrevistas, ni siquiera citas para poner huellas. Todo se va a hacer a través de cargo expreso. Las personas individuales no solicitan sus visas, sino hay que solicitar a través del empleador o a través del intermediario del empleador. En Guatemala, esa persona reúne todos los pasaportes para todos los trabajadores para dado compañía y presenta en conjunto a la embajada y la embajada va a tramitar todo. Cuando hablamos del tema de las visas H2A, yo sé que hay mucha información equivocada o no sé qué. Entonces quiero mencionar que la visa no tiene costo para el trabajador. El empleador es responsable bajo la ley de pagar por la visa y también el empleador es responsable de pagar el viaje del empleador desde Guatemala a los Estados Unidos. Y yo sé que hay muchos casos de personas que han pagado a un intermediario por la visa, por el transporte, por herramientas que utilizan ya que están aquí en los Estados Unidos, y todo eso es responsabilidad del empleador. Cristina, en esos casos donde una persona se tope con que le hicieron un cobro que no está dentro del estipulado en este proceso de visas agrícolas, ¿con quién se puede abocar? ¿Hay alguien más que pueda brindarle una asesoría o auxiliar en este tipo de casos? Donde yo he visto ese fenómeno es más aquí en los Estados Unidos, donde los trabajadores ya inician un proceso o con el Departamento de Labor de los Estados Unidos a nivel nacional o con el Departamento de Labor de su estado donde está trabajando, porque sí, la ley está clara que es la responsabilidad del empleador. ¿Y tienen ustedes conocimiento si hay una cuota para los programas de visas H2A
y si en relación a lo que está sucediendo ahorita con el COVID-19, aumentan estas visas, se mantiene la misma cuota. Ahorita la preocupación más del gobierno es asegurar que hay personas suficientes y están preocupados que no va a haber trabajadores suficientes. Entonces, hasta están facilitando los trámites de trabajadores que están ahora aquí en los Estados Unidos, que están por terminar sus trabajos para que pasen de un empleador a otro donde están necesitados. Y va a haber algunas excepciones cuando se trata del límite, que alguien puede estar aquí con su visa. Entonces, ahorita no creo que hay que preocuparse por cuotas, más bien se están preocupando que no va a haber personas suficientes para llenar los trabajos. Ok. ¿Qué está sucediendo con las personas que están llegando a las fronteras, especialmente frontera sur, México, por tierra? ¿Qué está sucediendo con ellas en este momento? Esa situación es súper compleja, ¿no? Y ha habido varios cambios el año anterior. En enero hubo un cambio, en julio otro cambio. Hay un caso pendiente ante la Corte Suprema, más otros cambios debido al COVID-19. La respuesta al momento debido al COVID-19 es que el patrullaje fronteriza solo está entrando a personas que están cumpliendo funciones esenciales. Entonces, personas que son ciudadanos o residentes, por supuesto, personas que son médicos o enfermeras o van a trabajar en el sector de salud, personas que, por ejemplo, manejan camiones de carga con mercancía y todas las demás personas que no caben dentro de alguna categoría de persona esencial están siendo devueltas a México inmediatamente. No están dejando que entren, que sean procesados, no les están poniendo en las hileras, están inmediatamente devolviéndoles a México con la explicación que es una cuestión de salud y proteger que la enfermedad sigue contagiando a más personas. ¿Qué información tienen ustedes de todas aquellas personas que están todavía en los centros del ICE? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué está sucediendo con ellos en este momento? Entonces, hay varias demandas pendientes en varias cortes federales, básicamente dependiendo en cada estado, cada centro de detención. Las demandas que yo he visto, más que todo, se enfocan en las personas que son más, que son de una edad avanzada, que tienen alguna condición médica, que son más vulnerables. No he visto una iniciativa para liberar a todas las personas o una gran parte, es más son iniciativas que van dirigidas a ciertas poblaciones de personas detenidas. Ahora, hay muchas personas detenidas que sí tienen derecho a pedir una fianza para salir de detención. Las demandas que están siendo ingresadas a las cortes federales son a favor de personas que no califican para una fianza. Si una persona sí califica para una fianza, aquí en nuestro área, nosotros estamos ubicados en el área metropolitana de Washington, donde tenemos 2 cortes de migración, una en Virginia y otra en Maryland. Estamos viendo que los jueces están teniendo a bajar el monto de la fianza ahorita. No puedo decir que es una regla o ni nada, pero lo que estamos viendo día a día, que el monto que típicamente daría en dado caso ahora es bastante más bajo.
en consideración a lo que está pasando con la COVID-19. Entonces, si uno tiene un familiar detenido, súper importante consultar con un abogado, ver si hay alguna posibilidad de pedir una fianza. Como dije, las cortes de inmigración sí están abiertas para casos de las personas detenidas y los casos siguen avanzando, entonces no hay que esperar. Ok. ¿Qué sucede con los niños que están también en estos centros? El caso de muchísimos niños que estuvieron viajando hacia los Estados Unidos vía terrestre, que se encuentran en estos centros también. Precisamente el día sábado por la tarde ingresó a Guatemala. Entendemos el último vuelo de personas deportadas y eran específicamente, creo que 12 o 16 niños. El tema con estos niños, ¿qué información se tiene? ¿Cómo se está manejando? Sí, las personas menores a 18 años son procesados de una forma bastante distinta a las personas mayores de 18 años. Entonces, bueno, personas que llegan, como dije, personas que llegan ahora a la frontera, aunque sean menores de edad, todas están siendo regresadas a México. Pero personas que entraron antes del inicio de esta política, que ya estaban aquí adentro de los Estados Unidos, los niños no quedan bajo la custodia de inmigración, sino bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que mantiene una red de albergues. Entonces, ahí en los albergues, cada albergue tiene trabajadores sociales que se encarga de comunicar con los familiares de los niños en donde estén en los Estados Unidos. Tienen que llenar una solicitud y enviar documentos personales, también información sobre su ingreso, quién más vive en la casa. La idea es asegurar que hay una persona de confianza, una persona responsable que sí tiene el espacio, si tiene el ingreso y si tiene la voluntad de cuidar al niño y que no va a llegar a una situación de trata humana o alguna otra situación donde podría estar en peligro. Entonces, están tratando siempre de tramitar estas solicitudes lo más pronto posible, pero si hay un protocolo dentro del albergue, después tiene que mandar el expediente a Washington, tiene que ser revisado por alguien en Washington y después dar la autorización para que tal niño salga de la casa hogar y llegue donde su ser querido, en donde sea en los Estados Unidos. Entonces, ese proceso sigue adelante, siempre hay la preocupación del bienestar del niño en el lugar donde va a llegar, entonces siempre tiene que hacer sus averiguaciones antes de soltar al niño. Cristina, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que pueda llevar ese proceso? Típicamente, si el familiar es diligente en responder, típicamente lo más rápido es alrededor de 30 días para que pueda salir. Ok. También podrías comentarnos cómo han ido avanzando los procesos de asilo. Uh-huh. Entonces, los procesos de asilo siguen avanzando, entonces, y quiero poner énfasis en que para solicitar asilo, uno tiene que presentar su solicitud dentro de 1 año de haber entrado en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, y hay unas ciertas excepciones, pero no podemos garantizar que COVID-19 va a ser considerado una excepción. Entonces, y como yo mencioné, la Corte de Inmigración todavía está abierta, está recibiendo cualquier solicitud, moción, etcétera, que alguien quiere presentar. Entonces, si hay personas que temen regresar a Guatemala por situaciones que pasaron estando allá, y si ya se les está acercando el año de haber entrado en los Estados Unidos, necesitan presentar sus solicitudes antes de que se vence ese año, y todavía se puede.
Ahorita, si no están detenidas, no va a tener su audiencia. Las cortes de migración a nivel nacional están, las audiencias están suspendidas por lo menos hasta el 15 de mayo para personas que no están detenidas. Pero de presentar su solicitud, sí lo pueden hacer. Otra cosa ahorita que estamos hablando sobre asilo que pienso que es importante mencionar, cuando alguien presenta su solicitud, tiene que esperar 150 días, o sea, aproximadamente 5 meses, y ya en el día 150 ya puede solicitar un permiso de trabajo. Este es un derecho que la ley da a toditas las personas que presentan sus solicitudes de asilo. Y yo creo que hay mucha información errónea aquí en los Estados Unidos, que muchas personas escucho que me dicen, oh, yo creo que mi vecino, mi primo ya tiene asilo porque ya le llegó el permiso. El permiso dan a toditas las personas que solicitan asilo después de los 150 días. Entonces, no significa que la persona ya tiene su situación solucionada. Y también creo que vale mencionar, no significa que uno tiene un buen abogado o un mal abogado, es simplemente un derecho que uno tiene. Entonces, creo que vale la pena mencionar porque hay mucha mala información o información incorrecta acerca del permiso aquí en los Estados Unidos. Dejando al lado la situación del COVID-19 y hablando en el tema de asilo más en general, no es secreto que la administración del presidente Trump, desde su primer día, ha puesto como prioridad reducir la migración a los Estados Unidos y también reducir el número de asilados y refugiados que tenemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, a través de los últimos años, estamos viendo jurisprudencia que no favorece a los casos de asilo. Estamos viendo nuevas políticas para acelerar el procesamiento o hacer más difícil presentar su caso. Pero, no obstante, sí se puede ganar. Cada persona tiene su propio caso y hay que evaluar cada caso por sus propios méritos. Y si una persona teme regresar a su país, si piensa que su vida corre peligro por alguna característica propia de esa persona, entonces tiene el derecho de solicitar asilo. Por ejemplo, si alguien viene de Guatemala y es, por ejemplo, una persona LGBT y su vida fue amenazada allá en Guatemala, o si teme que va a ser amenazado o va a correr peligro, eso podría ser una razón para solicitar asilo y ganar. También recién tuvimos un caso de una chica cuyo primo era homosexual y fue amenazado, torturado, matado, y ella era una persona súper cercana a su primo y el juez le concedió asilo a ella porque después del fallecimiento del primo, ella comenzó a recibir amenazas muy parecidas a las amenazas que él había recibido. Entonces, sí se puede ganar todavía. Entonces, como digo, si alguien tiene alguna característica propia que le hace temer por su seguridad, su vida, tiene que presentar su caso. Los casos que son casi imposibles de ganar son personas que más bien vienen en búsqueda de oportunidades económicas en los Estados Unidos, o personas que temen situaciones de violencia en general, viven en un barrio donde hay grupos de delincuentes, etcétera, pero no han recibido ninguna amenaza, nunca ha pasado por un peligro ellos mismos, más bien vienen para prevenir algo que les podría pasar. Esos casos son muy difíciles, quiero decir, de ganar. Entonces, pero cada caso es diferente y cada juez es diferente y es posible presentar un caso
muy parecido a un juez y tener un resultado muy diferente que presentar el caso a otro juez, porque siempre es como tal juez interpreta la jurisprudencia y cómo aplica esa jurisprudencia a los hechos de un caso. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también. Cristina, me gustaría también que pudieras como profundizar un poco. Hay como un proceso que tiene que ver con la atención migratoria de carácter humanitario, y también hay como un proceso con la atención migratoria, lo conversábamos previo a la entrevista, en términos de estas personas que viajan buscando mejores condiciones de vida o trabajo, porque bueno, en Mesoamérica y Centroamérica la situación política y económica de los países está bastante deteriorado y casi, bueno, ahora con esta situación de la pandemia en una crisis y se prevén escenarios mucho más dramáticos. ¿Podrías también comentarnos sobre el trabajo que ustedes están haciendo en el tema migratorio humanitario? Uh-huh. Bueno, la ley migratoria sí tiene algunas provisiones que dan beneficios por motivos humanitarios en ciertos casos. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con jóvenes que han sido maltratados o abandonados o de alguna forma descuidados por uno o por ambos padres, o en su país de nacimiento o aquí en los Estados Unidos, lo que sea. A través de esta provisión de la ley existe una forma de obtener la residencia permanente para personas menores de 21 años que nunca han sido casados y, como digo, que han pasado por una situación en su casa donde tuvieron que salir de la escuela antes de los 18 años, que tuvieron que ponerse a trabajar muy temprano, que fueron físicamente o emocionalmente maltratados por sus padres. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo. Otras opciones humanitarias existen para personas que ya estando aquí han sido víctimas de ciertos crímenes en los Estados Unidos y han cooperado con la policía o con los fiscales en la investigación y si hubo un juicio en contra del hechor, víctimas de violencia doméstica, víctimas de trata humana. Y en ciertas ocasiones, que tampoco son muy comunes, pero existe a veces algunas opciones para personas que, por ejemplo, son padres de un niño o una niña que nació aquí en los Estados Unidos, pero tiene necesidades médicas y no pueden salir del país, por ejemplo, si sus padres llegan a ser deportados porque depende mucho de su cuidado médico aquí en los Estados Unidos o escuelas especiales. Existen unas opciones limitadas para esas personas. Pero si son personas que vienen más que todo en búsqueda de oportunidades de trabajo, pero no han obtenido una visa, por ejemplo, las visas H2A u otra clase de visa que les permite ingresar y trabajar, ese es justo el tipo de migración irregular que el presidente quiere idealmente eliminar. Entonces, como digo, hay ciertas opciones para personas ya que están aquí, que tienen situaciones humanitarias, pero son muy limitadas las opciones si la persona no obtuvo una visa antes de venir. Muy bien. Cristina, y esto ya va más encaminado a las políticas antimigratorias. ¿Cómo vieron especialmente las instituciones como la que tú representas, organizaciones de derechos humanos, el tema del el tercer país seguro, para especialmente Guatemala, que es el primero que acepta este tipo de políticas,
y las otras versiones de tercer país seguro para Honduras, El Salvador. ¿Cómo se ve, cómo lo perciben allá en Estados Unidos el tema de derechos para migrantes? No hay, una frustración que tenemos nosotros que abogamos por los derechos de los migrantes es que no hay mucha información sobre cómo se dieron estos programas, cuáles son, cómo funcionan, quién está sujeto, quién no está sujeto, quién va a ser enviado, por ejemplo, a Guatemala o El Salvador, etcétera. Entonces, esa falta de información es un obstáculo para nosotros. Nosotros también vemos muchos casos, tenemos muchos casos en la oficina de personas que, por ejemplo, sí intentaron buscar refugio en un tercer país antes de venir a los Estados Unidos. Tal vez no pasaron por un proceso formal donde solicitaron protección en ese país, pero hicieron un intento, pero igual estuvieron en peligro porque las mismas personas que les buscaron en El Salvador, por ejemplo, lograron encontrarles en Guatemala o en México, etcétera. Entonces, muchas de las organizaciones que temen tienen redes grandes y pueden hasta encontrarles aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros en otro país en Centroamérica? Entonces, están poniendo en peligro las vidas de las personas enviándoles a otro país en Centroamérica, cuando sabemos por experiencias de casos en los cuales hemos trabajado que las personas en realidad no están seguros. Entonces, es algo muy preocupante, diría yo, y algo que ahorita no creo que está recibiendo mucha atención del público, ni tampoco del Congreso, ni de las organizaciones que tratan de defender los derechos de los migrantes, porque hay mucho que está pasando en la frontera con el programa de quedarse en México y esto del COVID-19 y no sé. Cristina, recientemente el gobierno de Guatemala solicitó a los Estados Unidos la suspensión de los vuelos con personas deportadas que estaban ingresando casi de manera constante al país. La semana pasada, precisamente, 2 de los vuelos que entraron dieron positivos con casos de COVID en palabras de uno de los ministros, uno de los vuelos en un 50% de las personas y el segundo vuelo en un 75%. Ha habido como mucha resistencia del gobierno por reconocer esos casos, aunque las mismas autoridades de salud confirmaron en este caso de un solo día, 44 casos positivos de personas con COVID-19. En ese sentido, hay protocolos en Estados Unidos que se puedan activar para ver las condiciones de salud de las personas que están a la espera de esos viajes de deportaciones, o cómo se puede también activar algún tipo o algún mecanismo que pueda verificar lo que está ocurriendo con esos vuelos. La realidad, como mencioné al comienzo, una de las prioridades de esta administración ha sido bajar el número de inmigrantes en este país y la deportación. Este problema de que inmigración no para a pesar de esta pandemia es un problema en muchas áreas. Ha habido, justo hoy en la mañana estuve leyendo que la Corte de Apelación de Inmigración ha puesto una queja formal porque ellos les obligan a llegar todos los días a sus trabajos, no hay cómo hacer distanciamiento social
y se están preocupando. También ha habido muchos artículos que los jueces de inmigración en las cortes y su personal están arriesgando sus vidas porque también no hay cómo hacer distanciamiento social. Y la prioridad de la administración es que esta máquina de deportación sigue. Lo que yo he leído sobre los centros de detención es que los centros en cada estado están tratando de seguir un protocolo siempre consultando con el Departamento de Salud de su estado, y no es una iniciativa a nivel nacional. Entonces, cada centro, cada estado está llevando los protocolos de formas diferentes. Y eso es otro tema que está siendo tratado en estos juicios, en estas demandas federales a favor de ciertas personas detenidas. Pero no, de lo que yo he leído, no hay una coordinación a nivel nacional o una política a nivel nacional sobre qué hacer con personas contagiadas con el COVID-19, especialmente las personas que van a subir a vuelos y llegar a sus países de nacimiento. Y la prioridad de todo lo que yo estoy leyendo y viendo de las quejas formales que están poniendo los sindicatos de los jueces, etcétera, es que la prioridad número uno es la deportación y la salud. No sé si quieres segunda. Ok. Cristina, ¿habría algo más que quisieras comentarnos ya para ir cerrando esta entrevista? ¿Algún mensaje más que quisieras trasladar, especialmente con el trabajo que ustedes están haciendo en los Estados Unidos? Y igual si nos pudieras compartir los sitios donde la gente también puede encontrar más información del trabajo de ustedes, de la organización. Sí, muchas gracias. Nosotros justo en las últimas semanas nosotros tenemos una página de Facebook, Wilkes Legal. También tenemos nuestro sitio de internet, www.wilkeslegal.com. Y bueno, en estas últimas semanas hemos estado subiendo videos informativos sobre temas relacionados más que todo con el COVID-19, cómo afecta a las personas aquí en los Estados Unidos. Hemos tratado sobre cómo están operando las cortes, el servicio de inmigración, ICE. También ahora temas sobre derecho a pedir desempleo, también los cheques de $1,200 que está enviando el gobierno a las personas y quién califica y no califica. Entonces invito a las personas, si les interesa ver nuestra página, siempre estamos subiendo más videos. También hemos puesto algunos sobre el tema de asilo también. La situación siempre está evolucionando, pero aunque muchos estamos en casa, nuestras vidas han sido afectadas. Como he tratado de transmitir, la vida migratoria no para. Y bueno, obviamente, como he dicho, la máquina de las deportaciones no para, pero también tenemos, por ejemplo, muchas personas en este momento que están solicitando su ciudadanía porque miran que ahora es súper importante alcanzar este estado migratorio. Entonces, si uno desea iniciar un proceso, lo puede hacer y tal vez ahora es un momento indicado para hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Hoy agradecemos esta entrevista, el espacio. Igual te dejamos abierta la invitación para seguir abordando estos temas a través de Prensa Comunitaria más adelante. Hoy, para toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, la comunidad guatemalteca migrante en los Estados Unidos es bastante grande. Estamos hablando de más de 1,5 millones de guatemaltecos y guatemaltecas allá en estos momentos. Esperamos que el censo del 2018 termine de actualizar. Sí. Pero
Perdón, no quise interrumpir. Pero bueno, por eso es el interés bastante grande de seguir abordando el tema migratorio y pues externarte el espacio siempre está abierto aquí en Prensa Comunitaria para seguir conversando sobre estos temas migratorios en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por brindarme este espacio ahora y me gustaría mucho platicar de nuevo con usted y sus oyentes. Sé que es un tema complicado, más que todo en este momento y como usted dijo, sé que que tenemos muchos guatemaltecos en los Estados Unidos, aquí por nuestras oficinas. Les deseo a todos sus oyentes en estos momentos difíciles salud y les mando un abrazo y espero platicar pronto de nuevo. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas noches. Hasta luego.